Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV. Llegamos al ombliguito de la semana, miércoles 18 de abril. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante a tener en cuenta porque es acerca de los adultos mayores, nuestros abuelitos que por diferentes razones que vamos a estar conociendo este día pueden terminar inmovilizados. Entonces precisamente vamos a hablar un poco de lo que es la inmovilidad en el adulto mayor. ¿Les parece si vemos la cápsula y al regresar les presento quiénes me acompañan este día? La inmovilidad en el adulto mayor se refiere a la disminución de la capacidad para desempeñar actividades en la vida diaria, como consecuencia del deterioro de las funciones motoras, relacionadas con el sistema neuromusculoesquelético, situación que afecta de manera imprescindible la independencia del individuo. Se caracteriza por una reducción marcada a la tolerancia del ejercicio, que puede ser una respuesta taquicárdica, hipertensión o disnea, una progresiva debilidad muscular y en casos extremos pérdida del automatismo y los reflejos posturales. Las formas de presentación de este síndrome son variadas según la causa subyacente. Existen pacientes que estando en condiciones de movilidad total caen abruptamente en inmovilidad, como aquellos que sufren accidentes vasculares encefálicos o traumatismos. Otros muestran un deterioro progresivo, ya sea desde una situación de movilidad total o parcial por alguna enfermedad crónica, como la osteoartritis, las enfermedades neoplásicas, la insuficiencia cardíaca y respiratoria o el Parkinson. Para conocer más sobre la inmovilidad en el adulto mayor, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán abordando este importante tema. Acompáñenos. Bueno, y para hablar de la inmovilidad del adulto mayor tenemos nuestro panel de especialistas que nos acompaña este día. El primero de él, le damos la bienvenida al doctor Rafael Olivares, ortopeda. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Aquí será un gusto platicar con ustedes acerca de este problema tan común y tan preocupante en el adulto mayor. Excelente, gracias por acompañarnos. Especialista en geriatría, la doctora Linda Molina de Borja. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctora? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Como para mí siempre es un placer estar con ustedes compartiendo temas relacionados al adulto mayor. Excelente. Y por supuesto no puede faltar nuestro neurólogo de cabecera que hoy anda un poquito indispuesto, anda enfermito con gripe, ya es algo común acá en el Z ahorita, ¿verdad, doctor? Le damos la bienvenida al doctor Roberto López Aguilar, especialista en neurología. ¿Qué tal, doctor? Muy bien, doctora, muchas gracias nuevamente, muy contento de estar acá, pues tratando de aportar conocimientos académicos también para nuestra sociedad, que conozca que hay cosas que son tabú, pero aquí pretendemos romper esos paradigmas de conocimiento para facilidad de cómo manejar y convivir con un adulto mayor. Excelente, gracias doctor por acompañarnos. Veamos, doctora Linda, ¿cuáles son las causas más frecuentes? Porque no es cierto que todos los adultos mayores van a llegar a estar inmovilizados en algún momento. Quería comentar un poco acerca de unas estadísticas. El 18% de los adultos mayores que tienen mayor de 65 años de edad tienen dificultad con el movimiento. Entonces, esto lo que produce es, en cierta medida, que ellos van a llegar a estar encamados, como también 18%. El 18%. Entonces, las causas realmente pueden haber dos: las extrínsecas y las intrínsecas. Intrínsecas son de las algunas patologías que ya tiene nuestro paciente, y las extrínsecas son las externas de diferentes índoles. Muy bien, extrínsecas son entonces externas, dijéramos, Externas. algo nuevo que el paciente adquiere, ya sean enfermedades crónicas, degenerativas en el camino, ¿sí? Que también el paciente pudo haber sufrido alguna caída, alguna otra enfermedad, ¿verdad? Que pudo haber sido de inicio súbito, por el cual el paciente va a estar inmovilizado. Inmovilizado, encamado. A ver, Rafael, ahí ayudémonos. ¿Cuál es la causa más importante de
caída y de inmovilización en un adulto mayor? Bueno, cuando hablamos del adulto mayor y hablamos de ortopedia, hablamos de caídas y hablamos del desgaste, la osteoartritis, la osteoartrosis, que es básicamente lo que nos está pasando a todos. Nosotros estamos caminando y estamos desgastando nuestras articulaciones. La mayoría de personas arriba de 50, ni siquiera estamos hablando de adulto mayor, sino que 50, 60 años, ya tienen algún tipo de desgaste en el cartílago. Esto no va a pasar a todos, lo que podemos hacer es prevenirlo, ¿verdad? Y en el momento de que se presenta, tratarlo. La osteoartrosis me atrevería a decir que es más común que las fracturas y sí tiene tratamiento, ¿verdad? Lo que nos queremos quitar, ya que hablaba de paradigmas el doctor, es eso de que pues ya está viejito, no le hagamos nada, ya no tiene que caminar, mejor que descanse. La vida y el adulto mayor de ahora es mucho más activo que hace 50, 60 años. Necesita que le tratemos. Ya ni hablar de las fracturas, pues las fracturas, una fractura no tratada deja a un paciente en cama por 2, 3, 4, 5 meses y ya de eso no se recupera al 100% y pues presenta las complicaciones que hablaremos después. Ahora bien, de las fracturas más frecuentes, generalmente los abuelitos son las fracturas de cadera las que lo van a inmovilizar. En mujeres, ¿sí? Las fracturas de cadera, en hombres hablamos de fracturas de tobillo y de cadera también. Pero sí, de las fracturas que dejan inmovilizados sí son más comunes las de miembros inferiores, ¿verdad? También hay una gran tendencia a fracturas de muñeca, fracturas de hombro, pero no es una causa de inmovilidad así como de lo que platicaremos ahora. Exacto. La diferencia entre osteoartritis y osteoartrosis. Bueno, artritis y artrosis hablamos de la génesis, de dónde viene la enfermedad. Cuando hablamos de artritis hablamos de causas intrínsecas, hablamos de la enfermedad que es manejada por los reumatólogos, por ejemplo, que es el efecto del cuerpo atacando las propias células del cartílago. La artrosis es el desgaste de las células del cartílago por el caminar, por el correr, por la vida misma. Nosotros ocupamos los dos términos, aunque por ejemplo los estadounidenses hablan de artritis para todo, ¿verdad? Nosotros diferenciamos y me gusta diferenciación. Entonces uno es el desgaste y la otra es inflamación. La otra es la enfermedad de artritis, que es una enfermedad autoinmune. Ok, muy bien. Doctor López Aguilar, hablemos de las causas neurológicas que probablemente son las más frecuentes también que van a llevar a un paciente adulto mayor a inmovilidad. Bien, antes que, como es mi costumbre siempre tratar de que este programa sea educativo, probablemente quisiera contextualizar algunos conceptos que dice la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para clasificar a quién se le llama adulto mayor, y usualmente es de 60 años hacia arriba, aunque en países desarrollados está tomándose de 65 hacia arriba. Es importante que conozcamos dos conceptos diferentes pero inherentes. Uno, la vejez, y otro, el envejecimiento. La vejez es un periodo desde que se nace hasta la etapa final de la vida, esa es la vejez. El envejecimiento es un proceso progresivo que avanza e irreversible y que lleva cambios fisiológicos en adulto mayor. Hace más o menos, doctora, como creo que unos 6 u 8 meses estuvimos acá en este set hablando sobre los cambios fisiológicos del adulto mayor, y ahí estábamos contando con un profesional que yo insisto, y hoy lo voy a volver a retomar, que en el adulto mayor el capitán que comanda el barco debe ser el geriatra y gerontólogo, en el sentido de que nos tenemos que apoyar con él, porque hay un momento en que se llega a una polifarmacia, y el idóneo es el geriatra, que conoce los periodos del envejecimiento normal, y él nos puede decir en qué momento hay una patología sobreagregada. ¿Por qué razón? Precisamente, ya entrando en el concepto, hay muchas causas, como ya lo mencionaron los colegas. Hay muchas causas musculoesqueléticas, ya lo mencionó el doctor, osteoartrosis, puede haber deficiencias de vitaminas, daños en los nervios, que son los que mandan las órdenes a las musculaturas, deficiencia de vitamina B12. O sea, hay varias causas subyacentes que pueden ser tratadas y corregidas y dar una mejor calidad de vida al adulto mayor. Hay causas eminentemente neurológicas, a la cabeza, la enfermedad cerebrovascular, lo que la gente conoce como un derrame cerebral. Un paciente abruptamente puede, de su movilidad, llamémosle adecuada para su edad, caer en una inmovilidad, y hay que pensar siempre que el paciente pueda tener un evento cerebrovascular.
Otra cosa que es bien importante para la familia que conviven con personas adultos mayores, no es necesario un trauma muy significativo en el cráneo para que nos haga lo que conocemos como un hematoma subdural. Basta con que se golpee en la puerta del baño, en la puerta de la cocina, e inmediatamente con los días el paciente puede estar formando un hematoma subdural e ir perdiendo la movilidad, y eso nos tiene que llamar. Luego habrá causas, muchas causas que yo creo que la experta doctora Linda nos va a dar, pero sí lo quisiera mencionar. Hay causas psicológicas. Un paciente con una marcada depresión no quiere caminar. Hay causas ambientales. En los hogares carentes de luz hay muchas gradas, hay áreas inaccesibles, y el paciente por la edad tiene temor y entonces pierde la movilidad, pero es por temor. Luego, y también habría causas propias de ceguera, glaucomas, que tienen poca visibilidad y eso les impide movilizarse en forma adecuada. Y tal vez las iatrogénicas, pues yo he tenido algunos casos, tal vez la doctora nos puede ampliar, de que cuando los ancianos entran en un momento de demencia, se quieren salir y la familia lo que hace es sujetarlo. ¿Qué y ahí lo parece tienen. si las iatrogénicas las hablamos después del corte? Ok. Muy bien. Vamos y escuchemos el avance con Astrid Ábalos de TN21 y volvemos con más del tema de hoy. Estás viendo Salud TV. Lo primero es su aseo, ¿verdad? De ahí su alimentación y los cuidados generales, que hay que levantarlos, movilizarlos, para que ellos sigan viendo que todavía pues, alguien se preocupa por ellos. Es un cuidado muy especial, porque hay que trabajarle, como dice ella, la alimentación, el aseo. Si la persona no se puede, hay que estarlo moviendo, pasarlo de una silla, de la silla de ruedas, a la cama, de la cama, viceversa. Entre nosotros, entre la familia, ponernos de acuerdo y darle más amor y todo, porque ellos son casi un bebé y todo, y tratar de darle lo mejor de nosotros, porque ya ellos ya pasaron una etapa muy difícil. Buscándole o poniéndole las cosas más accesibles, ¿verdad? O sea, una cama adaptada, ¿verdad? Donde él se sienta cómodo, los lugares para que esté cerca de donde ellos tienen que bañarse, donde tienen que hacerle el aseo. Y creo que estar allí pendientes de ellos 24 horas al día. Muchísimas gracias a las personas que responden al sondeo. Fíjese bien, la pregunta era ¿cómo podemos ayudar a nuestro adulto mayor inmovilizado? Dejar accesibles las cosas, decían algunos, otros decían, bueno, estar más pendientes de ellos. La verdad es que tenemos que estar pendientes de ellos siempre, pero me gustaría que el doctor termine la idea, lo que lo habíamos dejado a medias, las causas iatrogénicas, sí. El sujetarlo. Realmente comentaban fuera de cámaras y con la doctora, con los compañeros, colegas, de que realmente a veces yo he conocido casos muy específicos de que los ancianos con ciertos trastornos, valga la aclaración, que el trastorno, porque aquí ha de haber alumnos que están viendo y colegas, ya el DSM-5 ya quitó el término de demencia, hoy se llama trastornos neurocognitivos, porque no todo es demencia. Entonces, cuando un anciano llega a tener trastornos neurocognitivos, que quiere salirse de la casa, que empieza a hablar cosas, lo primero que hace la familia es sujetarlo, lo amarran, lo tienen fijo a una cama o a una silla y eso le quita movilización, la masa muscular se va atrofiando y eso va perdiendo movilidad de un paciente y esa sería una causa iatrogénica. Otra causa iatrogénica podría ser precisamente que yo tuve una experiencia recién venido, no voy a decir el nombre para no cometer ningún yerro, pero un asilo donde los sacaban a las 8 de la mañana y hasta las 11 los metían a la habitación, o sea que estaban de 8 a 11 fuera, sentados, inmovilizados, inactivos. Eso les quitaba movilidad, pero esas son condiciones puramente
de un hogar, que inclusive en este mismo programa yo hice la sugerencia a la Secretaría de Familia que esos lugares deberían de tener muchas cámaras para tener en controles cualquier lado. Y hay muchos malos tratos a los ancianos en esos llamados hogares. A mí me consta, doy fe de ello, por lo tanto hice esa sugerencia hace mucho. Luego tal vez el otro que me compete ya, las enfermedades, inclusive a veces los médicos cometemos el error de no encamado, que no haga mucho ejercicio, más cuando tiene un problema de una insuficiencia cardíaca, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o una neumonía, que no se mueva. Entonces todo eso nosotros mismos estamos provocando a que el paciente vaya perdiendo la masa muscular, se vaya volviendo atrófico, y eso les va a generar poco a poco pérdida de la movilidad y los va a llevar al final a un encamamiento que los va a dejar completamente inmovilizados. Muy bien. Tenemos que tomar en cuenta que no solamente lo que sería lo físico, lo orgánico de cómo él se siente, el adulto mayor inmovilizado, es importante. También hay que tomar en cuenta sus factores emocionales y psiquiátricos, como ya mencionó el doctor. Para eso tenemos un enlace vía Streambox con el doctor Rigoberto González, quien es psiquiatra. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Mucho gusto, muy bien, gracias. Un gusto compartir nuevamente en el programa. Doctor, háblenos un poquito de los factores psiquiátricos que tenemos que tener en cuenta en el paciente adulto mayor que está inmovilizado en casa. Muy bien, con mucho gusto. Bien, la inmovilidad, como ya lo hablaban los colegas, es un síndrome que afecta la calidad de vida del adulto mayor, y no podemos dejar de lado pues lo que son las consecuencias físicas, ni mucho menos las psicológicas y sociales. Por tanto, pues el abordaje oportuno, ¿verdad?, de las condiciones también psicológicas de ellos se vuelve indispensable, ¿verdad? Entre las condiciones que más frecuentemente se puede presentar en un adulto mayor con síndrome de inmovilidad están los cuadros depresivos, y con los cuadros depresivos pues van incluidos una serie de síntomas como la baja autoestima, como la fatiga, como la apatía e incluso la disminución de la energía vital. Vemos de que en el síndrome de inmovilidad pues hay disminución incluso, ¿verdad?, de la fuerza muscular, dependiendo de las condiciones pues que lo hayan generado. No obstante, cuando se suma un cuadro afectivo como la depresión, pues esta inmovilidad pues puede ser mayor, ¿no? Entonces, importante ver el autoestima, evaluar el autoestima de los adultos mayores. También es importante el manejo del temor que ellos puedan tener, ¿no? Recuerden de que ante una inmovilidad pues de corte crónico, pues la persona, en la medida que va incorporándose poco a poco, va generando temores, y esos temores son pues debido a la anticipación, que es un síntoma característico de los cuadros ansiosos, ¿verdad? Y no solo entendida la ansiedad como trastorno, sino que también como una condición inherente al ser humano, en el cual pues todos tenemos temor a algo, y en el caso del adulto mayor, el temor a volver a movilizarse puede ser uno de los factores que pueda limitar esto. Por otro lado, pues está el hecho de que también el adulto mayor, debido a su condición muy característica, puede sufrir el abandono, el aislamiento de los familiares. Por tanto, también van intrínseco algunas condiciones que salen a flote, ¿no?, como son las características de personalidad. Y dentro de estas características de personalidad puede surgir elementos como el hecho de querer llamar la atención, o en todo caso también obtener una ganancia secundaria debido pues a su condición. Entonces pues es importante identificar todos estos factores y pues brindar un abordaje oportuno. ¿Qué puedo hacer yo como familiar para manejar ese temor que el adulto mayor tiene a volverse a movilizar por el temor a las lesiones o a cualquier otra de las situaciones que usted mencionó? El abordaje familiar es importante, ¿no?, en el sentido de que pues es el primer sistema de apoyo que tiene el adulto mayor. Por tanto, pues orientar, aconsejar y pues facilitar el conocimiento
al familiar de cómo abordar a un adulto mayor, no solo desde el aspecto de su problema físico, sino que también cómo abordarlo emocional, afectivamente, es importante. Y uno de los objetivos principales de ellos es seguir fomentando la autoestima, la independencia, la autonomía del adulto mayor, a pesar de su condición. Sabemos de que muchos de ellos, pues, gracias al apoyo familiar, pues, ya están con tratamientos, con abordajes. Por tanto, incorporar el conocimiento para que el familiar también día a día potencie lo que son los aspectos emocionales, la autoestima, la confianza y otros elementos indispensables en el adulto mayor, pues es fundamental, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para la gente que esté en casa viéndonos este día? Muy bien, primeramente pues el hecho de brindar todo el apoyo posible al adulto mayor que está sufriendo pues de síndrome de inmovilidad, independientemente de las causas que lo hayan generado, acompañarlo, brindar orientación y pues fomentar en el día a día lo que es la autonomía y la independencia en el mayor grado posible de ellos, y eso se va a lograr siempre y cuando pues el fomento de la autoconfianza en el adulto pues se esté generando día a día. Excelente. Muchísimas gracias, doctor González, de verdad, por su aportación este día al programa para que toda la gente que esté en casa entienda un poco más los factores emocionales. Gracias y esperamos verlo pronto. Un gusto, muchas gracias. Bueno. Linda, qué difícil, lo hemos mencionado muchas veces en el programa, realmente el adulto mayor es prácticamente otro niño, o sea, vuelve a ser un niño muchas veces en cuanto a la atención que va a necesitar. ¿Qué tan importante es que siempre a su consulta con geriatría o a los diferentes especialistas con los que vaya un familiar con ellos? Realmente es muy importante porque, como siempre les digo, ¿verdad?, a mis pacientes o a la secretaria cuando llaman, ¿verdad?, que tienen que ir con el cuidador principal y llevar todos los medicamentos que el paciente está ingiriendo, ¿verdad?, que ha sido indicado por otros especialistas o que los consume, ya sean estos naturales o vitaminas que son de fácil acceso, ¿verdad? Entonces, es muy, muy importante que la familia apoye al adulto mayor en sus diferentes aspectos, y de esta forma no solamente se le va a ayudar al adulto mayor, sino que a su entorno, su familia, sus amigos. Es por ello que es importante que puedan asistir con el adulto mayor. Excelente. Bueno, quisiera antes de continuar con nuestro programa recordar, estamos celebrando 25 años de transmisión de Canal 21 y quiero mostrarles partes del programa que se estuvo en vivo el 26 de febrero del 2015. En esa ocasión se habló de la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica y tenemos al doctor Edwin Martínez, fisiatra, quien habló pues también de cómo sería la rehabilitación con el paciente inmovilizado. En ese caso no era de la esclerosis lateral, pero también se aplicaba a aquel manejo del adulto mayor. En ese programa, dicho sea de paso, también está invitado el doctor López Aguilar. ¿Qué le parece si vemos? En la rehabilitación nosotros lo basamos en 3 etapas. La primera etapa va a ser un paciente que prácticamente es independiente todavía, puede caminar, puede valerse por sí mismo, comer por sí mismo, puede seguir trabajando. Y en esa misma etapa comienzan a tener unos problemas de debilidad en los miembros inferiores para caminar. Ellos sienten inestabilidad, se tropiezan fácilmente, pero todavía pueden caminar. Luego llega la segunda fase, que es la fase donde comienzan a tener una ayuda, pero parcial, de otra persona. Pueden seguir caminando, pero en su mayoría pasan sentados o pueden caminar espacios cortos, ¿verdad? Ya comienzan a tener problemas para vestirse, para comer, es muy importante. Aquí hay problemas de deglución muy importantes y aquí vamos a necesitar otros médicos. Y la tercera etapa es una etapa en que el paciente prácticamente ya no puede moverse. ¿Y qué es lo cruel en esta enfermedad, para decirlo así? Que el paciente está consciente totalmente, tiene su inteligencia normal y su sensación normal. Entonces necesita mucha comprensión,
tanto del personal médico como de sus familiares, ya que es una persona que no se va a mover, pero va a sentir todas las sensaciones de si lo toca algo, si se golpea, si no se mueve, le comienzan a doler las articulaciones, si lo pica un zancudo, aunque parece dar risa, le da picazón y necesita que otra persona lo esté rascando. Entonces llevan una etapa en realidad muy rápida. Qué bonito, qué bonito. Ahí estábamos, doctor. ¿Qué le pareció? Se vio ahí, ¿verdad? 3 años ya de estarnos educando, 3 años de estar aquí como buen maestro, siempre enseñándonos algo. Claro. Muy contentos de pertenecer desde la inauguración que se dio. Fue un programa que nos motivó a pertenecer a él, ya que realmente es el primero. Hay otros, pero seguimos siendo el mejor. Perfecto, así me gusta. Y ustedes, pues nosotros ahora somos parte también de esta historia que se sigue escribiendo con Canal 21 transmitiendo. Así que 25 años transmitiendo cerca de ti. Fíjense qué bonito, doctora. Realmente se hablaba de un paciente inmovilizado por una enfermedad específica, pero muy parecido a cómo se comporta un adulto mayor inmovilizado y consciente. ¿Sí? Sí, en muchas ocasiones, bueno, casi siempre, ¿verdad? Podríamos decir que el paciente, él está consciente, él sabe qué es lo que está sucediendo en su entorno, sabe también las enfermedades que está padeciendo, la causa principal por el que él se encuentra inmovilizado. El paciente también sabe que él quisiera realizar más actividades, que sus amistades las han perdido, que ya no realizan actividades básicas y para eso su autoestima se ve afectada y es muy frecuente que tienen depresión también. La depresión, así como lo mencionaba el doctor González, hay que tomar en cuenta que el adulto mayor, siempre el adulto mayor tiene tendencia o puede ser que se tienda a tener cierta depresión, ya no dijéramos está inmovilizado. Vamos a una pausa comercial y volvemos a platicar más sobre esto con nuestros invitados. Estás viendo Salud TV. Feliz provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Este día estamos hablando sobre la inmovilidad del adulto mayor. Y yo quisiera conversar aquí con Rafael Olivares, ortopeda, amigo. ¿Qué hay? Porque esto es algo que se maneja mucho en el ambiente. El temor, el miedo cuando un adulto mayor se fractura la cadera y la gente dice, Dios mío, quizás no va a salir de esto. Hay estadísticas, pero ¿de qué depende que realmente podamos vencer esas estadísticas y recuperar a un adulto mayor luego de esto? A ver, una cosa bien básica que hay que hablar es que estas fracturas, las fracturas de cadera, las fracturas por osteoporosis, dan en esta edad. O sea, no nos dan a los 20, 30 años. Las fracturas de cadera son mucho más comunes en pacientes de la tercera edad. Por lo tanto, todo el aparato médico está preparado para ese tipo de pacientes. Primero que nada, hay que tratarlas. Hay muchos pacientes que la familia los convence a no tratarse fracturas por el miedo a la anestesia, por el miedo a esto, por el miedo a lo otro. Y hay que hablar que la tecnología, la medicina ha avanzado un montón en todas las especialidades. Realmente la anestesia está más controlada. Hay cardiólogos especialistas que pueden estar con el paciente. Es que creo que eso es lo básico, Hay ¿no? geriatras que están Tiene que estar bien preparada para un operatorio seguro. Claro, o sea, y hablemos que no todas las fracturas tienen que operarse en la primera hora o 2 horas. En la mayoría de fracturas tenemos suficiente tiempo para estabilizar y entrar con un paciente en el mejor estado posible a un quirófano. Eso es súper importante. Y claro, el tratamiento operatorio es muy importante, pero eso no vamos a platicar mucho ahorita, pero sí hay que adecuarlo al paciente. Ahora en estos pacientes, perdóname Rafael que te interrumpa, son candidatos en muchas ocasiones a material de osteosíntesis, ¿cómo se le llamarían? Clavos y ese tipo de... Exactamente, eso ahorita. O sea, ya hay material específicamente para ese tipo de hueso. Y hay tratamientos específicamente para ese tipo de pacientes. Es decir, no el mismo tratamiento de la doctora tuyo, del doctor mío, que un paciente ya de 80 y pico, 90 años. Pero sí hay material específico para él,
que va a permitir lo más importante, que es la movilización temprana. O sea, el éxito de una cirugía, tanto en la preoperatoria, tanto lo operatorio, depende muchísimo del postoperatorio también. ¿En qué consiste lo básico de esa diferencia del material? Perdóname, pero es una inquietud que probablemente la gente que está en casa puede tener. ¿Es más liviano para que el paciente pueda...? Lo que pasa es que es entrar en una parte bastante técnica, bastante Sí, yo biomecánica. entiendo, pero más o menos. Por ejemplo, para cadera están las prótesis, que básicamente no depende del hueso de la persona para que ella tenga una buena movilización. O sea, ese paciente de prótesis el día siguiente se puede parar, ¿verdad? También los materiales ya de osteosíntesis. De los osteosíntesis hablamos las placas, tornillos y todo eso. Ya hay sistemas que hay más puntos de anclaje, es decir, que la fuerza de los tornillos y las placas se van distribuidas por más espacio, entonces toleran más no depende completamente del hueso, o sea, puedes tener un hueso osteoporótico débil y depende solamente de la placa y de los tornillos. Entonces, la distribución de las fuerzas es lo que cambia en este material. La distribución de las fuerzas. Para ser específico para adultos mayores. O sea que también sería como aplicable para una persona con osteoporosis, aunque no tenga estas edades. Exactamente. ¿Sí? Igual puede ser este material ocupado en un joven deportista que quiera recuperarse en 2 semanas, es decir, empezar a movilizarse en 2 semanas, sirve para un montón de cosas, pero está hecho específicamente para hueso osteoporótico. Y como decía, también es importante el postoperatorio, tener los mismos médicos que hablamos en el preoperatorio, el cardiólogo, el geriatra, todos pendientes de la evolución del paciente. Un buen tratamiento que permita la movilización temprana, ya sea en cama pero moviéndose, o si es posible deambulando, o sea, caminando. Las complicaciones postoperatorias casi nunca son de la operación, sino que son pulmonares, cardíacas, vasculares y pues también lo emocional. Ese paciente necesita siempre también un fisioterapista, ¿verdad? Que es una cosa que ya se vio en el video, que estaba el fisiatra ahí hablando de eso, pero es importante que tengan a la par alguien que les indique cómo mover. Y contrario a lo que la gente puede pensar, o sea, lo vas a levantar al día siguiente. El movimiento es vida. Eso es una cosa que hay que tener en mente. O sea, no es que lo vas a tener las ahí articulaciones como, hay que moverlas. Como en las películas, colgada la piernita por mucho tiempo. Eso ya es cabal. Esas son fotos de historia de la medicina, ¿verdad? Que ya no se debe, bueno, excepto en casos excepcionales, ¿verdad? Pero ya no es la idea esa. La idea ahorita es la movilización temprana. O sea, estamos hablando de las primeras 2 semanas, ese paciente tiene que estar moviendo parcialmente la lesión. Excelente. Bueno, vamos a hablar también un poquito de la nutrición o la alimentación del paciente adulto mayor que está inmóvil. Escuchemos al doctor Manuel Novoa Pacheco, nuestro nutriólogo, a ver qué nos cuenta. Buenas tardes amigos de Salud TV, soy Manuel Novoa, su médico nutriólogo. Este día platicaremos sobre el adulto mayor inmovilizado y su alimentación. Bueno, la inmovilización del adulto mayor es muy importante. Es necesario recordar que el adulto mayor tiene dificultad para digerir algunos alimentos y tenemos que modificar la textura de estos. Es decir, no sentar sólidos como una tortilla con queso, sino que buscar un puré de papas, un requesón, si los tolera. Es importante recordar que al estar inmovilizado, la seguridad para tragar es lo más importante. Este paciente tiene que estar sentado con un respaldo a 45 grados para que no se vaya a ir ninguna partícula de alimento hacia los pulmones. Número 2, necesitamos una cantidad suficiente de agua, equivalente a 8 vasos de agua al día, para evitar que por el encamamiento prolongado surjan úlceras que sean difícil manejo. Es decir, 8 vasos de agua son indispensables para ellos. Igual, tenemos dificultad para defecar. Estos pacientes, al no tener movimiento, tienden a pasar 1 o 2 semanas sin defecar. Es muy importante que el cuidador sea responsable de evitar el estreñimiento. Eso se logra incrementando mucha fibra, mucha fruta, papaya, melocotones, licuado de papaya, para evitar esto. Si estas 3 cosas se cumplen, nuestro paciente estará muy bien. Soy Manuel Novoa, su médico nutriólogo, para todos los amigos de Salud TV.
Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa. Quiero mostrarles otro fragmento de nuestro programa el 26 de febrero del 2015, en el cual estaba el doctor Edwin Martínez. Ahí nos habla la importancia de la fisioterapia en la rehabilitación del paciente que está encamado. Veamos. Primeramente, la importancia es, lo que ya dijo el colega, son tres cosas. Uno, mantener la independencia del paciente hasta lo más que se pueda. Lo otro es mantener sus funciones vitales. Y lo tercero viene siendo la calidad de vida. Con respecto a la independencia, toda persona quiere ser independiente en todos sus aspectos, ¿verdad? En comer, vestirse, bañarse, trabajar, etcétera, etcétera, en la recreación, por ejemplo. Entonces el paciente en las primeras etapas, ellos mantienen una independencia y aquí vamos encaminados en las terapias físicas, donde mantenemos nosotros ejercicios de fortalecimiento y estiramiento para mantener, uno, la fuerza muscular lo más que se pueda y dos, para mantener flexibles las articulaciones y los músculos. Luego nosotros comenzamos a pensar en la independencia del paciente. Aquí nos vamos con los terapistas ocupacionales. Los terapistas ocupacionales nos ayudan a nosotros a que este paciente pueda tener sus actividades de la vida diaria, es decir, comer, vestirse, bañarse, incluso pararse con menos dificultad. En las primeras etapas el paciente comienza trabajándose con eso. Luego nosotros hablamos de calidad de vida. En la calidad de vida también necesitamos psicólogos, ¿verdad? El psicólogo no solo para el paciente, sino que para la familia, ya que es una enfermedad que con el tiempo va a ser desastrosa, va a llegar a la muerte y el paciente se tiene que ir preparando y la familia sobre eso. Es un equipo multidisciplinario. Muy bien, ahí escuchábamos. Yo creo que eso es lo más difícil, como mencionábamos, es un manejo bastante integral, requiere de muchos especialistas, pero la fisioterapia o el ejercicio físico, el promover el movimiento, como decía Rafael, quizás es lo más importante, ¿cierto, doctora? Sí, así es. El movimiento, como lo decía el fisiatra, ¿verdad? Tiene que aumentar la fuerza con los ejercicios que se le debe de dar, ¿verdad? Entonces, pero no solamente eso, sino que distracción con su mente. No me refiero que solo pase viendo televisión, sino que hay ciertas actividades que puede realizar con sus manos el paciente. Como dentro de esos ejemplos podría ser, fácilmente el paciente puede estar limpiando frijoles, la mayoría de casas de salvadoreños lo pueden hacer, pueden también realizar ciertas manualidades y es así como el paciente también va a mejorar su estado anímico y no digamos, ¿verdad? Con los pacientes que sí tienen ¿cómo podría decir? Tienen una función de realizar frecuentemente ciertos ejercicios que los fisiatras o los fisioterapeutas les han indicado. El paciente que sí ha estado con terapia tiene una mejor evolución. Muy interesante. Fíjese que ahorita que usted mencionaba esto de limpiar frijoles, se me viene a la mente una anécdota de la abuelita de mi esposo, muy linda. Ella ya está en compañía de nuestro Señor, pero realmente ella, cada vez que terminaba toda la gente de comer, todas las tortillitas, los pedacitos de tortilla que sobraban, empezaba y los partía en pedacitos. Realmente ella estaba moviendo sus deditos. Y después de que tenía ya el platito, pues se levantaba, caminaba y lo que iba era a tirarlo para que llegaran las palomitas a comer. Eso era un ritual que ella tenía de hacer todos los días. Esa señora se movía bastante y tenía pues en movimiento, como dice, no es necesario que esté, aparte que limpiaba frijoles también, le encantaba hacer todo eso. Realmente es muy bonito el ver a los ancianos haciendo esto y creo que les sirve mucho el hecho de tener también con quién platicar, ¿cierto, doctor? Eso creo que es más importante todavía, tener con quién hablar. Definitivamente. Hoy la tendencia se define de que como la pirámide de envejecimiento cada vez, dicen que para el año 2050 va a triplicar el adulto mayor a los niños menores de 5 años, o sea que se va invirtiendo. Y esto se vuelve llamémosle así, un problema de salud pública, porque realmente el adulto mayor tiene tendencia a ir aumentando la edad
y con ello también aquellas enfermedades que coexisten, diabetes, hipertensión, dislipidemia. Por lo tanto, los sistemas de salud tienen que ya tener una proyección, una visión, porque se comenta que tiene que haber una visión del manejo del adulto mayor, se le llama un ser biopsicosocial, como bien lo puede comprender la doctora. Realmente todo tenemos que entender, y no es el esquema como vimos hace mucho tiempo de que los cambios fisiológicos es una cosa, pero si coexisten con alguna enfermedad o una causa que pueda ser manejada, va a tener una calidad de vida, pero no solamente dejar. Hace más o menos 2 semanas, si no mal recuerdo, doctora, estuvimos aquí en el programa hablando sobre una enfermedad neurológica que dicen, ya el abuelito ya camina lento porque ya es la edad. Y no hay que dejar pensar que también puede haber una hidrocefalia, lo comentamos acá, tiene que ser evaluado en forma integral, el internista, el geriatra, todo mundo tenemos que estar, pero vuelvo a insistir, no quiero dejar que este programa, dejar de remarcar que el que comanda el barco en un adulto mayor es el geriatra. Tenemos que ser muy honestos y no ser vanidosos. Y yo manejo como neurólogo mi paciente, no pierdo nada. Tenemos que centrar en nuestra atención en el adulto mayor, porque es un ser biopsicosocial que lo único que pretendemos es que tenga una calidad de vida adecuada. Mire, qué importante eso. Realmente tiene que haber quien comande. Como dice el doctor, el idóneo es el geriatra, porque hay muchos cambios en cuanto al metabolismo de los medicamentos que se va dando con la edad, y solamente el geriatra es quien puede ordenarle todo ese montón de fármacos que le están dando las diferentes especialidades, para que no esté tomando doble dosis de lo mismo, o unos estén quitándole la acción al otro, interactuando inadecuadamente. Bueno, pero si vamos a hablar de ejercicio, de cómo aumentar la movilidad en el adulto mayor, en la sección Terapia en Casa, la licenciada Daisy Guardado, fisioterapeuta, nos habla un poco acerca de ello. Buenas tardes, amigos de Salud TV, les saluda la licenciada Daisy Guardado, fisioterapeuta. Esta tarde en Terapia en Casa vamos a estar hablando sobre inmovilidad en adulto mayor. La masa muscular y la fuerza muscular es una de las acciones que se va deteriorando con el paso del tiempo. Es por ello importante con los adultos mayores aprovechar las actividades de la vida diaria que se realicen en casa y dejar que ellos aprovechen al máximo posible toda la movilidad que se tenga o fortalecer la que está ausente. Por ello es necesario que ellos realicen solos las actividades, como por ejemplo comer solito, que se bañe solito, o que al menos trate de participar en las acciones que él pueda hacer, que se cepille los dientes solo, que trate de peinarse solo. Y para aprovechar los movimientos de miembros superiores es bueno que él realice, por ejemplo, ponerse la camisa solo, que se abotone la camisa, que se ponga el pantalón, que se pongan los zapatos. También es importante hacer una rutina de ejercicios para que él solo la pueda realizar en cama, por ejemplo, levantar los brazos, doblar y extender las rodillas para que él vaya manteniendo la movilidad de sus miembros. También es necesario que sacarlos al patio, a algún parque si se tiene cerca, siempre verificando que el ambiente sea lo más cómodo posible para que el paciente no se fatigue mucho y si la patología que el paciente presente, si es que la hay, se lo permita. Soy la licenciada Daisy Guardado, fisioterapeuta. Para Salud TV, nos vemos a la próxima. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Inmovilidad en el adulto mayor es lo que hemos estado hablando en la última hora. Quisiera que la doctora Linda nos hablara un poco, si no hacemos las recomendaciones de lo que hemos estado hablando, ¿cuáles son las principales complicaciones que nuestro adulto mayor puede tener al permanecer inmóvil, Linda? Bueno, de las complicaciones podríamos mencionar estreñimiento por la falta de movilidad, también la neumonía, depresión, como ya
lo comentábamos y los demás especialistas también. Podríamos también... ¿Las escaras? Sí, eso es lo principal y es lo que comentábamos antes, ¿verdad? Que el familiar dice, está inmóvil, está encamado, lo que va a suceder primero van a ser las úlceras por presión. Entonces, esa también es una de las causas, una de las complicaciones principales que se podrían mencionar, pero hay muchísimas más. ¿Los trombos, doctor? ¿Perdón? Los trombos, las trombosis, las embolias. Estar encamado, ¿verdad? Ajá. Realmente quizás ya como parte final del programa yo quisiera que la población entienda que el hecho de mandar la orden de caminar viene del cerebro. Por lo tanto, es mandatorio tener una buena evaluación neurológica con el neurólogo o profesional que ustedes consideren, pero hay que entender que hay muchas enfermedades de índole neurológico que hay que descartarlas, lesiones de la columna cervical, miopatías, de nervios periféricos, enfermedad de Parkinson, hidrocefalia, hay una gran cantidad. Lo que es importante que nos quede claro que el hecho de querer caminar es un acto voluntario. Puede el cerebro estar bien íntegro, pero si los órganos que comandan la marcha no reciben adecuadamente el estímulo o el impulso, no va a haber una movilidad adecuada. Por lo tanto, sugiero una buena evaluación neurológica en lo que a mí me compete. Y hay que tener mucho cuidado porque esto que hablábamos, trombos y embolias también no está tan lejos. Sí, Rafa. No, sí, o sea, las complicaciones, regresando a lo mismo, el movimiento, o sea, las complicaciones del paciente inmovilizado se previenen ayudándole a esos movimientos, manteniendo un buen respaldo para evitar problemas de los pulmones, moviendo las piernas. Si no puede el paciente activamente, pues conseguimos a alguien o aprendemos a hacerlo nosotros los movimientos. Y las escaras o las úlceras, cambios de posición, cuidados que nos puede enseñar una enfermera, son cuidados de enfermería que nos puede enseñar una enfermera. Tener un cuidador, como hemos platicado, un cuidador principal que tiene que estar pendiente de todos estos detallitos pequeños. Masajitos en las piernas para hidratar la piel. Se puede, lo más cerca de lo natural siempre viene siendo lo mejor. O sea, el movimiento natural del músculo es mejor que un masaje para mover el músculo, por ejemplo. Y principalmente hay que hablar de la inmovilidad en el adulto mayor, sabiendo que la vejez no es una enfermedad, es un estado, es tiempo que todo el mundo va a llegar a eso. Y primero Dios, todo el mundo llega a eso, ¿verdad? Eso es lo que queremos llegar. Eso es lo que queremos y queremos llegar bien. Y me gusta hablar, siempre que hablo con los adultos mayores o los familiares de los adultos mayores, les digo una cosa, está bien, hay que tratarlo él, pero con ustedes y sus hijos hay que prevenirlo. O sea, todos estos estados que nos llevan a la inmovilización, la mayoría se pueden prevenir o tratar de llegar mejor a la tercera edad. O sea, y eso es lo que tenemos que cuidarnos como mensaje final en cuanto a lo que me compete a mí, es tratar de prevenir todos esos estados que nos llevan a la inmovilización, los prevenibles, tratar los tratables. Linda, su mensaje final. Bueno, la familia es muy importante, siempre lo voy a decir, tanto que el bienestar del adulto mayor está básicamente en ellos. Es necesario que el cuidador principal, como bien lo decía el doctor, observe esos detalles, y lo otro también importante es no solamente la hidratación por medio de bebidas, sino que es necesaria una buena hidratación corporal, una buena humectación de su piel para que el paciente pueda ser menos las complicaciones de úlceras para él. Excelente. Bueno, doctor, ¿algo más que quiera agregar? No, que hay que ver al adulto mayor en toda su integridad como un ser biopsicosocial, incorporarlo a la familia, no aislarlo. El abuelito está en la habitación cuando hay una reunión, hay que sentarlo en medio, hay que hacerle partícipe para que él se sienta todavía un ser que tiene una posición dentro de la familia. Eso... Y una posición importantísima, Totalmente. doctor, porque sin este ancianito, sin este vito, no estaríamos aquí. Sí, correcto. Bueno, muchísimas gracias a los tres, Rafael, Linda, doctor, de verdad, un placer haberlos tenido por acá. Gracias al doctor González, gracias a las licenciadas, pero principalmente gracias a ustedes que nos acompañaron. El día de mañana estaremos de regreso hablando de más temas interesantes cada día. Por hoy les deseo que tenga una linda tarde de miércoles y que Dios me los bendiga.
Para prevenir complicaciones en un paciente adulto mayor inmovilizado, te damos las siguientes recomendaciones. La aparición de úlceras por presión es una de las complicaciones más graves en el paciente inmovilizado. Por eso debes asegurarte que se realicen cambios posturales y una buena higiene, especialmente en las épocas de calor, para evitar que se formen. Debes favorecer la expresión de los sentimientos y animar a compartir las emociones, así como mantener la motivación. Es necesario favorecer las visitas y la conversación sobre su vida, su pasado y sus intereses. La empatía es un instrumento imprescindible para estos pacientes. Se debe prestar atención a la postura y a la alineación corporal, por eso es necesario realizar movimientos como los ejercicios activos o pasivos según la situación del paciente. Recuerda que ante esta situación siempre puedes buscar ayuda con un especialista.